Muy buenos días a todos. Gracias por la presencia de ustedes. Hoy me toca, como bateador emergente, hablarles de Santiago, capítulo 2, versos 1 al 13. Y como de costumbre, a mí me gusta que mi esposa Maridelia, que lee mejor que yo, lo lea. Así que permitan que ella lea la palabra de hoy. Santiago 1, 2. 2, 1 al 13. Dice: Hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Imagínense que un rico vestido con ropa muy fina y con un anillo de oro entra en donde ustedes se reúnen, y que al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastada. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen, ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate en el suelo, serán como los malos jueces, que favorecen a unos más que a otros. Escúchenme bien, hermanos queridos. Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que lo aman. ¿Cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten en la cárcel? ¿Acaso no son los ricos los que insultan a nuestro Señor? Si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Ese mandamiento dice, recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pero si ustedes le dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Si ustedes obedecen todas las leyes menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas. Porque el mismo Dios que dijo, no sean infieles en su matrimonio, también dijo, no maten. Por eso, si eres fiel en el matrimonio, pero matas, eres culpable de haber desobedecido la ley de Dios. En el día del juicio, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso, debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos, porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien del juicio. Gracias, Marideli. ¿Están enchufados? Bueno, el tema de hoy lo titulé No discrimines, que ya vimos que está en Santiago 2, del 1 al 13. Y la pregunta que Santiago probablemente se hizo cuando escribe esta carta, y como hemos venido viendo por las últimas 4 semanas, es la siguiente: ¿cómo le anuncias al mundo que Dios te está transformando a su imagen? Y las respuestas que hemos escuchado por las últimas 4 sesiones es que te gozas cuando superas las pruebas del diario vivir. Le pides a Dios su sabiduría para superar esas pruebas. Resistes las tentaciones usando precisamente las herramientas que Cristo te regaló cuando naciste de nuevo. Y haces la voluntad de Dios en respuesta al amor que Cristo tiene por ti. La pregunta que me hago para esta prédica de hoy sobre el discrimen es: ¿cómo tú le anuncias esa fe que tienes en Cristo, verdad? Siguiendo los pasajes bíblicos que vamos a estar exponiendo hoy. La respuesta es sencilla: porque no discriminas, porque no haces acepción de personas, porque no tienes favoritismos. Del Antiguo Testamento y del propio Jesús, su hermano mayor,
Santiago aprendió que el Señor su Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17, parte de la ley de Moisés. No, y dice también, Santiago aprende que como fiel creyente de Dios, que ama a Dios, Dios le dice, no harás acepción de personas. Mandamiento directo. Deuteronomio 16:19. En los libros de sabiduría, en Proverbios, se explica el porqué. Y dice así Proverbios 28:21. Y escuchen bien. Hacer acepción de personas no es bueno. A Dios no le agrada. Pero explica el porqué. Dice, pues por un bocado de pan el hombre pecará. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que nada, quiero recordar que esta tentación, el diablo fue la primera que le puso a Cristo. Cuando Cristo es llevado por el Espíritu Santo al desierto y está ayunando por más de 40 días en el desierto, el diablo se le presenta y lo tienta, empieza a tentarle. 3 tentaciones hay en la Biblia. Y la primera tentación fue precisamente, ¿tienes hambre? ¿Tú no eres el Hijo de Dios? Pues mira, esas piedras, conviértalas en pan. La respuesta de Cristo, escrito está, no tentarás a tu Dios, además de el pan, de comer pan, ¿verdad? Tienes que comer de la palabra de Dios, que es el pan espiritual, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo Proverbios es que, ¿por qué caemos en la tentación de discriminar? Porque precisamente caemos en esa tentación, y Santiago lo explica más adelante, porque queremos un favor de la persona a la cual queremos favorecer, por encima de otra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, cuando es la vieja ley de rasca mi espalda y yo te rascaré la tuya, ¿verdad? El rico viene y usted pues ay, qué chévere, ¿ves? Y se congracia con él y trata de ponerlo, pues, ¿dónde te pongo? ¿Qué te hago? ¿Te sirvo? ¿Por qué? Porque usted está esperando que ese rico le dé un favor a usted, o si usted es una persona tan magnánima, que diezme bien en la iglesia, porque por eso es rico, para que diezme bien y la iglesia pues prospere, ¿verdad? Eso no es lo que quiere Dios, hermano. Dios lo que quiere es que no hagamos acepción de personas, porque el gran mandamiento es el gran mandamiento, y lo va a discutir Santiago también. Vamos a llegar allí un momentito. El verso 1, una de las traducciones, lo pone en forma de pregunta, y es la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y dice así: ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? Esa es la gran pregunta que vamos a contestar a través de todos estos pasajes que está escribiendo Santiago. Y entonces, en la palabra, en la nueva Biblia de las Américas, dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud, repito, actitud de favoritismo. O sea, no es hacer el favoritismo, es que no tengas ni la actitud de favorecer al rico o al que sea. ¿Ves? O sea, tenemos que sacarnos eso de nuestra mente, porque es contrario a la ley de Dios. Miren lo que dice Dios habla hoy. No deben hacer discriminaciones entre una persona y otra persona. Pero eso es lo que hacemos todo el tiempo. Por lo menos los incrédulos y los que creemos deberíamos hacer lo contrario, ¿verdad? La traducción Palabra de Dios dice así. Y es la que para mí por lo menos me voló la cabeza. Dice: no se consideren mejores que los demás. No se consideren mejores que los demás. Eso lo que quiere decir es que cuando usted tiene esa
esa vanagloria, ¿verdad? Que la tenemos. Ese defecto lo tenemos de fábrica. Y nos creemos mejor que el vecino, pues entonces eso nos da pie para poder discriminar a ese vecino. Porque nos creemos superior a él. Y eso lo vemos todo el tiempo, hermano. Desafortunadamente, lo vemos hasta en las iglesias. ¿Verdad? Yo había preparado una versión más larga de esta prédica, que quizás algunos de ustedes vieron pero me tomaba como hora y media y corté todo eso. Pero miren, discriminamos por razón de raza, porque nos creemos superior a la otra raza. Discriminamos por razón de condición económica, porque nos creemos que somos más ricos que el que menos tiene. Discriminamos por etnia, por nacionalidad. Pues, discriminamos hasta por dónde vivimos. Mire, en Puerto Rico tenemos algo de unas personas muy orgullosas que son de un pueblo que se llama Ponce, la ciudad señorial. Y ellos dicen, Ponce es Ponce y lo demás es parking. ¿Ok? Perdónalo, Señor. Perdónalo, Señor. A todos los que vienen de Ponce, ¿verdad? Por último, la traducción lenguaje actual nos dice, no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Los debemos tratar igual. En la Constitución de los Estados Unidos, en papel se puso que hay que tratar a la gente igual bajo la ley. Pero desafortunadamente sabemos que a pesar de que esa Constitución se pone en efecto para el año 1791, la realidad es que Estados Unidos seguía con esclavos. Es más, hasta la misma Constitución decía que tenían esclavos. Y los negros eran 3/4 partes de otro ser humano. Qué cosa, ¿verdad? O sea, que no eran iguales tampoco, entonces. No fue hasta después de una guerra civil que eso se cambia. Y aún después que se cambia, vienen las leyes y todavía pasan 100 años más y no es hasta el 1964 que se pasa la Ley de Derechos Civiles que cambia todo eso. Y todavía al día de hoy seguimos diciendo que hay discrimen racial, ¿verdad? O sea que hay que tener cuidado con estas cosas, hermanos. No podemos permitir que esto caiga en la iglesia. Miren el ejemplo, la ilustración que nos da Santiago precisamente en los pasajes 2 al 4 del capítulo 2. Dice así, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y usted da atención especial al que lleva la ropa lujosa y le dice, siéntese aquí en un buen lugar, y al otro, al pobre, le dice, tú quédate allí parado. O peor aún, siéntate aquí al lado mío en el piso. No hay silla para ti. ¿Ok? Eso es horrible, que hagamos eso en la iglesia. Pero lo hacemos. Hay iglesias donde si usted viene en un Ferrari, no lo van a estacionar igual que si viene en un Volkswagen todo abollado y esas cosas, ¿verdad? Y echando humo. Ese lo echan para atrás, bien lejos, tiene que caminar 2 millas para llegar a la iglesia, ¿verdad? Pero el Ferrari lo ponen al lado de la entrada, ¿ves? Y lo cuidan y le pasan pañitos y esas cosas. Eso pasa. Sabemos de una iglesia en Puerto Rico que eso pasaba. Y estoy seguro que todavía pasan. ¿Ok? Otras ilustraciones bíblicas sobre la acepción de personas. Mire, la más que a uno siempre se recuerda es cuando Dios le dice al profeta Samuel, estoy ya cansado del rey Saúl, hasta la coronilla. Necesitamos que vayas a Belén a ungir a un nuevo rey. Vete a casa de Isaí y úngeme a uno de los hijos de él. Y allá va el profeta y le avisa al padre de los muchachos, y el padre de los muchachos recoge a todos menos a uno, al más pequeño. Y al más pequeño lo dejan en el campo cuidando las ovejas, pastoreando las ovejas. Ese es muy chiquito, no, ese no.
y se trae a los otros hermanos. Y llega Samuel a la casa y ve al primogénito y dice, wow, ese muchacho mira qué alto es, por encima de la cabeza de todos los demás. Fuerte, mira qué porte de rey tiene. Y entonces él se le acerca y lo va a ungir y Dios le dice, para. ¿A dónde tú vas? Estás mirando con los ojos de hombres. ¿Aló? Yo no miro así. Tú estás mirando las apariencias. Tú estás discriminando por sus apariencias, pero yo miro su corazón, miro su carácter. Así que ese no es. Y entonces, ok, Señor, pues va al próximo. Y también Dios le dice, ese tampoco es. Y va al próximo. Y cuando ya se acaban los hijos, óyeme, ¿no te queda algún hijo por alguna casualidad, algún regalo que no esté aquí? Porque Dios me dice que no es ninguno de estos. Y entonces el papá dice, ay, perdona, sí, que tengo un muchachito ahí que es un tirapiedra. Se pasa cuidándome las ovejas y eso. Y pues, yo no pensé que, ¿verdad? Tan jovencito. No, tráelo. Y cuando llega, Dios le dice a Samuel, ese es, úngelo. Ese tiene mi corazón. Eso está en 1 Samuel, capítulo 16. Tienen que leer ese capítulo completo para entender la historia, ¿verdad? Ahora, otra acepción bien importante, porque precisamente es con nuestro Señor Jesús. Está en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y miren cómo esto se desarrolla. Jesús está en su ministerio, está desarrollando su ministerio, ya lleva 6 capítulos de Juan desarrollando su ministerio, si siguen ¿verdad? Los milagros que ella ha hecho y las cosas que ella ha hecho. Y está con sus hermanos en Galilea, y sus hermanos, que by the way, ahí es donde dice en la Biblia que no creían en él. O sea, Santiago, que está escribiendo esta carta, para ese momento no creía en Cristo. Eso está en Juan 7:5. Como que lo mofan y le dicen, mira, ¿qué tú hacías aquí? Mira, estamos en la fiesta de los tabernáculos, está a la vuelta de la esquina. Vete a Jerusalén, vete al templo y deja saber quién tú eres. Tú dices que eres el Mesías, pues vete allá a decir que eres el Mesías. Y predica, y para que la gente vea. Y si tienes la autoridad, pues la gente sabrá. Y Jesús dice, no es mi tiempo, no voy a ir. Pero después, antes de que la fiesta empiece, en secreto, Jesús va sin sus discípulos a la fiesta de los tabernáculos. Y estando allí, se pone a predicar en el templo, en el patio, que eso era bien común, siempre los maestros de la ley estaban allí enseñando, y él se pone a enseñar a la audiencia ya saben quién es, los milagros están corriendo por ahí, la gente se hace una muchedumbre alrededor de él, y una de las cosas que él les dice, curiosamente, en Juan 7:22 en Juan 7:24, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Tengan todos los hechos. No miren nada más a la persona y digan, mira, ese parece riquito, ese es bueno. No, a lo mejor es bien malo. A lo mejor es un tirador de droga. ¿Quién sabe lo que es? O sea, no puede ser por las apariencias nada más, ¿verdad? Y entonces, lo que está desarrollándose en ese momento, y es a lo que voy, que va directo contra Jesús, es que los fariseos y los líderes del templo, o sea, los líderes del Sanedrín, se enteran que Jesús está en el templo y le dicen a los soldados del templo, miren, vayan y arréstenlo, si lo que queremos es arrestarlo. Y los guardias van, 2 o 3 guardias, de estos de palito, porque en el templo los judíos no tenían, ¿verdad? No tenían soldados de verdad. Pero cuando llega la muchedumbre alrededor de Jesús, y ellos escuchan a Jesús hablando, dicen, wow, este hombre es un profeta, viene de Dios, ¿no? ¿Quién se atreve a arrestar a un profeta en medio de esta muchedumbre? Ellos regresan a donde están los líderes y dicen, miren, no, él es un profeta. Y el líder del Sanedrín le dice, ¿profeta? Mira, ¿quién ha visto que un profeta salga de Galilea? Mira, y ese jíbaro viene de Galilea. ¿Ok? O sea que no puede ser. Pero recuerden, eso fue lo que ellos dijeron. Pero es falso. O no lo sabían, no conocían bien la ley, no conocían bien la Biblia,
o le mintieron a los guardias para que los guardias se sintieran mal. Uno de los dos hicieron, porque estaban haciendo acepción de personas con Jesús. Querían discriminar a Jesús, querían hacerle daño a Jesús. Pero sabemos, porque el pastor estuvo predicándonos como, ¿cuántas semanas fue, pastor? 4 o 5 semanas, del profeta Jonás. Y el profeta Jonás viene de Galilea, viene del noreste de Galilea. O sea que, falso lo que dijeron. Eso está todo en Juan 7:22. O sea, no podemos juzgar por las apariencias, no podemos juzgar por la apariencia de que Jesús venía de un pueblo chiquito, hablaba como un galileo, y siempre criticaban a los galileos porque la gente de Galilea, eso no había ido a una escuela famosa de la ley con un fariseo famoso, como hizo Pablo. O sea, tenemos que tomar todas estas consideraciones, tenemos que ver el carácter de la persona. Miren, una ilustración moderna, también relacionada al discrimen racial. ¿Ustedes recuerdan al doctor Martin Luther King? ¿Verdad? Bien famoso, de hecho, él fue el líder de ese movimiento en los 60. Lo asesinaron vilmente, un racista blanco lo mató en un hotel en Alabama. ¿Qué pasa? Martin Luther King, días antes de morir, da un discurso en Washington, en la capital, donde él habla del sueño que él tenía para Estados Unidos. Y entre esas cosas que él habla de ese sueño, él dice, yo tengo este sueño para América, que llegará el día en Estados Unidos cuando no juzgaremos a la gente por el color de su piel. Los juzgaremos no por su apariencia, los juzgaremos por su contenido de su carácter, por el contenido de su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no lo hacemos. Seguimos siendo racistas. Miren, esto fue tan absurdo, esto de que los judíos de aquel tiempo, del primer siglo, que habían huido de Jerusalén precisamente por la persecución porque eran cristianos, trataran de favorecer a los judíos ricos que entraban a la iglesia de vez en cuando. Hasta Santiago les dice, mire, eso es absurdo lo que ustedes están haciendo, no hace ni sentido. Y él lo explica en los versos 5 al 7, dice así, voy a leerles para que entendamos lo que Santiago nos está diciendo. Hermanos míos, o sea, judíos en la diáspora que creen en Cristo, amados, escuchen, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. O sea, Dios está hablando como habló Jesús también en el Sermón del Monte, que dijo, bienaventurados los pobres. Excelente. ¿Verdad? Ellos son los que van a entrar al reino por su fe, por la fe que yo voy a poner en ellos, porque Cristo vino a ayudar a los necesitados, a los enfermos. Al que no estaba enfermo y al que no estaba necesitado, pues Cristo no vino a ayudarlo. Ya él se estaba ayudándose él mismo, ¿verdad? Y entonces, después de hacerles esas preguntas, ustedes son esos pobres que han sido beneficiados por el amor de Cristo, van a entrar al cielo, están salvos, y entonces Santiago les recuerda, pero ustedes han despreciado al pobre. ¿Por qué lo han despreciado? Porque todos ellos son pobres adentro de la iglesia. Recordemos, los judíos cristianos eran los parias de la diáspora, porque ellos están huyendo de la persecución en Jerusalén, pero cuando llegan a Éfeso, por ejemplo, y cristianos, ¿qué es eso? Los judíos ¿verdad? Los que estaban comerciantes, que eran ricos, los que tenían, qué sé yo, ya tenían sus negocios montados y eso, los rechazaban, los botaban de la sinagoga. Y ellos tenían que entonces reunirse en casas y cosas así, como vemos cuando Pablo iba a todos los sitios
por todo Asia Menor y después por Europa, pasaba lo mismo. Lo rechazaban. Él iba primero a la sinagoga y de ahí lo botaban y tenía que irse a una casa de alguien a predicar. Y entonces dice, a ustedes los desprecian esos ricos. Mire, y les pregunta, ¿no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Precisamente, esos judíos ortodoxos que no creían en Cristo, que no creían que Cristo era el Mesías, que rechazaban a Cristo, eran los que los perseguían. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que ustedes los estén tratando de pamper, de ponerlos en el mejor sitio en la iglesia? Para ver si, déjame ver, pues a lo mejor yo trato bien a este y cuando entonces me vayan a acusar, pues aquel viene y me da la mano y me ayuda. El mal pensamiento. Tú me das y yo te doy y cogemos, ¿verdad? Eso precisamente es lo que no debemos hacer. Y entonces la última pregunta que Santiago les hace a los judíos, le dice, ¿no blasfeman ellos, o sea, los ricos, no blasfeman esos ricos judíos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? O sea, ustedes han sido salvos por Jesús. Ellos blasfeman a Jesús y ustedes están tratando de congraciarse con ellos para... Qué cosa, ¿verdad? Qué absurdo, ¿ah? Continúa Santiago y dice, miren, y se lo dice bien claro, discriminar es pecar. Y lo dice así en los versos 8 al 9. Vamos a cubrirlos con calma. Si en verdad ustedes cumplen la ley real, mire, si en verdad ustedes cumplen la ley real, ¿qué es eso de la ley real? Se preguntarán, porque estoy viendo una versión literal. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Pues mire, ¿recuerdan cuando un fariseo o hombre de la ley, un abogado de aquel tiempo, le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor? ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? O sea, de las 600 y pico de leyes que están en la ley de Moisés, ¿cuál es el más importante? Pues esa es la ley real. Jesús contestó, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense lo que Santiago le dice. Si en verdad ustedes cumplen la ley real, o sea, ese mandamiento que Jesús acaba de leerles, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haces bien cuando haces eso. Pero el problema es que cuando estás haciendo acepción de personas para favorecer a los ricos judíos, no estás haciendo eso. Dice, pero si muestras favoritismo, cometen pecado. Y son hallados culpables por la ley como transgresores. O sea, acaban de ser transgresores de la ley y nada más y nada menos que del mandamiento mayor, de la ley real. Y entonces, para martillarles más la cosa en la cabeza, en los versos 10 y 11, Santiago les dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero falla en un punto nada más, o sea, en el punto de discriminar, en el punto de favorecer, en el punto de hacer acepción de personas, se ha hecho culpable de toda la ley. O sea, pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú, por no cometer adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Y esa es la ley que puso de ejemplo, pero hay 613. Y entre esas 613 está ama a tu prójimo. Y no amas a tu prójimo cuando discriminas, cuando favoreces, cuando haces acepción de personas. Verso 12 es una pregunta interesante la que uno ve aquí.
porque nos puede confundir. Martín Lutero se confundía a veces leyendo a Santiago. Y Martín Lutero se confundía porque él estaba tan... O sea, él descubrió... yo me imagino que en el convento donde él estaba, cuando él descubrió la gracia, que no tenía que estarse azotando y no tenía que estar haciendo tantas cosas, tantas obras para poderse salvar. Cuando él descubrió la gracia, él como que se concentró en eso y no podía ver otra cosa más que no fuera la gracia. Entonces, cualquier verso en la Biblia que dijera que había que hacer alguna obra para ganarse el cielo, él como que, no, eso es como que no me cuadra. Esa gente no sabía lo que estaban escribiendo. Y Santiago a él le caía gordo, porque él veía, por ejemplo, este pasaje, que dice así, este y el próximo. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Ups, la ley de la libertad. ¿Qué es eso? Pero yo voy a usar la traducción lenguaje, esa fue en la Biblia de la América, que es una versión literal. Voy a usar traducción lenguaje actual. A ver si la comparación nos ayuda a entender. Dice, en el día del juicio, o sea que va a haber un juicio, aún a los nacidos de nuevo, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Ahí va a haber un juicio para los nacidos de nuevo. Nos va a juzgar a base de esa ley. Pero ¿es esa ley igual que la otra ley anterior? Miren lo que sigue. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos. Uno podría cometer el error de pensar, espérate, yo me salvé, yo me convertí, soy nacido de nuevo, pero si discrimino, a Dios me van a juzgar. Eso quiere decir que me van a sacar del cielo. ¿Qué está hablando aquí? O sea, ¿qué dice aquí en realidad Jesús? Pues tenemos que entender lo que está pasando. Antes de la ley de la libertad, había otra ley, que era la ley de Moisés, la ley de juicio. Esa ley no te salvaba. No importa cómo tú la cuadraras, tú ibas a violar uno de los 613 estatutos de la ley. De alguna manera, en algún momento, o sea, en tu vida, en algún momento te ibas a comer, y ya, no entraba. Esa era la ley. Ese era el juicio que tú ibas a tener, porque no vas a poder cumplir nunca. La ley simplemente era como un maestro para decirte qué es lo que no debes hacer, pero no te ayudaba a no hacerlo. Es más, cuando tú la veías, tú decías, espérate, yo la voy a hacer. Es como cuando tú vas en el carro, ¿verdad? Y son las 1 de la mañana y está la luz roja y tienes que esperar 2 minutos y te dices, no hay policía. Y te lleva la luz roja, ¿verdad? Sí, porque en Puerto Rico hasta que cambiaron la ley para decir, después de las 12 de la noche te puedes llevar la luz. Digo, con cuidado, no puedes tirarte a lo loco porque entonces chocan los carros. Pero ese es el tipo de ley que tú ves la ley y hay algo en ti. Es como cuando usted ve un nene, a mi nieto cuando era más chiquito, que él hacía así la manito y iba a coger algo. No lo toques, Gabrielito, no lo toques, Gabito. Y él te miraba y cuando tú te mirabas la espalda, él se acercaba más otra vez. O sea, no importa cuántas veces tú le dijeras, no lo toques, él iba a querer tocarlo. Pues lo mismo con la ley. Pero ahora estamos bajo la ley de la libertad. Precisamente la ley que nos libera, no por algo que hagamos nosotros, sino por algo que hizo Jesús por nosotros. Y entonces el pastor me pidió que les leyera 2 pasajes. Le voy a leer el primero, uno de los, no en el mismo orden que me los dio, pero se lo voy a leer al revés. 2 de Corintios 8:6. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaren a ser ricos. Palabra de Dios. ¡Wow! O sea, qué riqueza es la que nos está dando Dios con ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Bueno, el primer sacrificio naturalmente es la corona de la vida. Nos dio vida eterna con Él.
Pero el segundo gran regalo que Dios nos hizo su heredero. Oígame, y yo les expliqué hace como un par de domingos atrás cuán grande es esa herencia. Porque Dios es dueño del universo, ¿verdad? Y el universo es grande. Y tiene mucha riqueza. Y por más que hayamos en el cielo, cuando vayan a repartir, el pedazo es bien grande. ¿Ok? Así que vamos a ser bien ricos en el cielo. No confundan esto con esa gente que está hablando de prosperidad. Yo soy el hijo del rey y quiero ahora un Mercedes-Benz. No es lo mismo. Eso es una herejía. Decir eso es una herejía. No solo es falso, es antibíblico. ¿Ok? Pero sí vamos a ser ricos en el cielo. Y entonces continúa Santiago con el verso 13 explicando la ley de la libertad. Y dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Gracias, Señor. ¿Qué quiere decir la misericordia triunfa sobre el juicio? De nuevo, tenemos que volver a leer la Biblia para atrás. Tenemos el pacto de Moisés, el pacto de la ley, el pacto de juicio, y tenemos el pacto que viene con el paquete de Cristo, el regalo de Cristo, que lo aceptamos cuando lo aceptamos a Él como Señor y Salvador. Y ahí tenemos la ley de la libertad, el pacto de la gracia, que todos nuestros pecados se nos limpian y, como decía la canción, se borran, se olvidan. ¿Ves? Somos limpios, somos esto. Y eso es lo que está diciendo el pacto de misericordia. El pacto de la gracia triunfa sobre el pacto del juicio. Los que somos nacidos de nuevo, vamos a juicio, pero eso es un juicio de recompensa. No es un juicio, de condenación. No, nosotros ya no somos condenados. Los condenados son los que no quieren o no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Diferente, las reglas son diferentes. En Filipenses 2, 6, 7, el otro pasaje que el pastor me pidió que les leyera. Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como alguna cosa a la cual aferrarse. Sí, tienen que ponerse, tienen que imaginarse lo que está sucediendo aquí. Yo quiero saber si pudiera de alguna manera transmitirle lo que está pasando. O sea, Dios está en el cielo, en el tercer cielo, como decía Pablo, fuera del universo, fuera de todo lo material. Está en el cielo espiritual afuera, donde hay de todo. Todas las riquezas que nosotros no podemos ni tan siquiera imaginar. La Biblia nos las presenta en Apocalipsis 21, cuando nos dice la nueva Jerusalén cómo va a ser, y todas esas cosas tan bonitas que el pastor nos ha explicado muchas veces. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, que Jesús dice, nada de esto es importante. Para mí es más importante bajar a la tierra como hombre, nacer a través de una mujer escogida, ponerme en el vientre de ella, nacer igual que cualquiera de nosotros, como un bebé totalmente indefenso, y crecer y no pecar durante todo ese tiempo, 30 y tantos años, ni una vez, para ser el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Eso es lo que estamos hablando aquí, hermano. Y eso solamente hay una manera de responder, dando gracias. Todos los nacidos de nuevo tenemos que responder dando gracias. Y por gracia, y dando esas gracias que decimos, Señor, te vamos a obedecer. Es que no nos queda otro remedio que obedecer. Porque es que ese amor que nos han dado, como único no puede responder es con amor. Y el amor que tenemos que hacer es precisamente el que Jesús le pidió a sus discípulos que diéramos. Mire, ¿cómo ustedes demuestran que me aman? Obedezcan.
obedezcan lo que dice la Biblia. Obedezcan lo que dice la ley de la libertad. La ley de la libertad nos está diciendo hoy, a través de Santiago, no discrimines, no hagas acepción de personas, no tengas favoritismo. La última ilustración del día, y esto es real. Esto fue un caso que tuvimos en el bufete hace ya bastantes años, hace más de 20 años. El accidente ocurrió en octubre de 1985, un trágico accidente en Puerto Rico. Cayeron unas lluvias tremendas, horribles. Y el puente que está sobre el río Coamo, que se llama el Puente Santa Isabel, en la autopista de San Juan, que es la capital de Puerto Rico, a Ponce, la ciudad señorial que está al extremo sur de Puerto Rico. Uno está al norte y la otra está al sur. Ese puente, debido a las lluvias, tuvieron que abrir unas represas de la autoridad de acueducto, y esa agua salió con tanto impulso que socavó los socos que aguantan el puente, las columnas que aguantan el puente, y el puente se desplomó como entre las 1 y las 2 de la mañana. Gente que venían de San Juan, que habían estado fiestando en San Juan, habían estado en los casinos, alguna fiesta familiar o visitando a alguien, regresando a Ponce en sus automóviles, naturalmente, de noche, no se ve nada, no hay policía, pues la velocidad, según la ley, dice 70, pero Marideri, cuando uno ve a nadie, pues corre a 90. Y yo estoy seguro que todos ustedes hacen lo mismo, ¿verdad? Y claro, a 90 millas, pues, hay bien poco espacio y a 120 menos. O sea, cuando ellos se vinieron a dar cuenta que no había puente al frente de ellos, ya no había manera de frenar, cayeron al puente varios carros. 30 personas murieron ese día en ese accidente. Pero eso no fue todo, hermano. Nosotros estuvimos en ese caso envueltos. Pero hubo otro accidente peor todavía ese día. Una ladera de una montaña que está en Ponce, en las afueras de Ponce. Hay un sector que se llamaba Mameyes. Y las aguas naturalmente se dieron y cogió toda la montaña, y la montaña se derrumbó y arrastró las casas y la gente quedaron enterradas en el fango. Fue un desastre total. 130 personas murieron en ese accidente. 160 personas murieron que no pensaban, no estaban enfermos ni nada por el estilo. Unos se fueron a dormir pensando que mañana vamos a hacer ABCD, o pasado mañana, o lo que fuera, y todos murieron. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Todos nosotros, nos guste o no, todos vamos a morir. Y no sabemos cuándo vamos a morir. Lo importante es, entonces, para los nacidos de nuevo, y fíjate, esta pregunta es para ustedes, los nacidos de nuevo, los que dicen ser nacidos de nuevo. Y quiero que tengan claro, estás registrado en el libro de la vida del Cordero. En Apocalipsis 21-27 nos dice, si estás registrado, muy bueno, porque eso quiere decir que vas a poder vivir eternamente en la Nueva Jerusalén, ese gran sitio que va a caer del cielo, ¿verdad? Que es precioso, con tantas piedras preciosas, y usted va a vivir ahí adentro. Eso es del tamaño más grande que Texas, por las medidas que da la Biblia, o más grande que Ucrania, ciertamente, y enorme, bueno, unos edificios, unas cosas preciosas. Dice que los únicos que van a vivir ahí son precisamente los nacidos de nuevo. Más nadie tiene derecho a entrar. Pero dice, y si no está en el libro de la vida, también la Biblia nos dice qué les va a pasar a esos, ¿verdad? En Apocalipsis 20:15 nos dice que sí, ellos tienen también un lugar separado para ellos. Se llama el infierno, o por lo menos le decimos el infierno. La Biblia le llama el lago de fuego. Porque mire, este universo en el que estamos viviendo, la Biblia también nos dice que va a haber un calentamiento, no global, un calentamiento universal, que va a desaparecer ese universo a base de fuego. Y solamente hay 2 sitios después de eso. O, como dice Apocalipsis 21-27, los que nacieron de nuevo
van a estar ahí con Dios por siempre, o, como dice Apocalipsis 20:15, van a estar con el diablo, con el anticristo, con el falso profeta y todos sus demonios, también por siempre. Dos destinos. Ahora, si tú eres un nacido de nuevo, y sabes que estás registrado en el libro de la vida, ten compasión. Ten compasión de tus vecinos que todavía no conocen al autor del libro de la vida. Ten compasión de los que todavía no saben que tan siquiera hay un libro de la vida. Ten compasión de los que no saben o no quieren creer lo que dice el libro que habla del libro de la vida. A esas personas, hermanos, les tenemos que testificar. Y eso es lo que Santiago quiere que hagamos. Que testifiquemos íntegramente nuestra fe en Cristo y la demostremos precisamente, según los pasajes que hemos estudiado hoy, obedeciendo a Dios, no discriminando, no haciendo favoritismo, no haciendo acepción de personas. En la iglesia eso no debe suceder. Los que nacemos de nuevo no debemos hacer eso. Ese debe ser nuestro norte constante. No. Imagínense ustedes un mundo donde eso no se haga. Donde los que dicen ser cristianos no lo hagan. Miren, Maridel y yo fuimos hace ya unos cuantos años, creo que fue en el 2017, al Museo de la Biblia. Y en el Museo de la Biblia tenían una exposición de la Biblia de los esclavos. Era así finitito, pero bien finito, chiquitito, con letras grandes. O sea, ¿cómo es posible que puedan poner toda la Biblia ahí? Bueno, en primer lugar, solamente pusieron el Nuevo Testamento. Pero en realidad, aún poniendo solo el Nuevo Testamento, le quitaron más de la mitad del Nuevo Testamento. Es más, yo creo que 2/3 partes del Nuevo Testamento no estaban ahí. Para precisamente los esclavos pudieran leer la Biblia y no se les ocurriera, oye, yo quiero ser libre. Hay acepción de personas, hay discrimen contra nosotros. O sea, la iglesia les da una Biblia que les esconde la verdad, no enseñándosela. ¿Se imaginan ese mundo donde nosotros, los nacidos de nuevo, de verdad no hiciéramos eso? Si la iglesia americana no hubiera permitido el discrimen en Estados Unidos cuando se aprobó la Constitución, ¿habría habido guerra civil en el 1860 y pico? ¿Habrían matado a Lincoln? ¿Habría habido una ley Jim Crow, persiguiendo a los negros y discriminando a los negros por más de 100 años? No. ¿Tendríamos los problemas que tenemos ahora raciales? No. Pero la iglesia falló. Los que estamos en la iglesia fallamos. Ahora nosotros tenemos la batuta, estamos corriendo la carrera, tenemos que agarrarla y no hacerlo. Y testificar que no lo hagan. Cumple tu misión. Cumple tu misión para que los que no saben acerca del libro de la vida sepan y también se conviertan. Sí, lo sé. Comparte la gracia que inmerecidamente recibiste con esos que todavía no la tienen. Pastor, puede pasar. Los músicos pueden pasar.